Hola, buenos días. Soy Pablo Arbolella y durante esta serie de vídeos pues vamos a aprender a dibujar con los paquetes TICZ y PGF dentro del entorno LaTeX. Hay cientos de comandos y cientos de toolboxes disponibles para combinar con estos paquetes. Sería imposible describir todos durante estos vídeos que estamos grabando. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser dar un enfoque sobre todo práctico e ir haciendo un documento de overleaf con los principales comandos. Antes de empezar el documento de Overleaf, sí que me gustaría repasar un poco las fuentes de donde saqué los ejemplos que vamos a implementar en el documento de Overleaf. Vamos a empezar por crear un nuevo proyecto. Vamos a crear un proyecto en blanco dentro de Overleaf. Bueno, una vez que tenemos el proyecto en blanco, pues vemos que por defecto Overleaf genera un documento de clase artículo y ya me añadió el paquete inputenc configurado con UTF-8 de manera que puedo escribir en español con acentos sin ningún problema. Aquí tendría el comienzo y el final del documento. Podría, por ejemplo, añadir un título que sería dibujando con los paquetes TICZ y PGF en LaTeX, por ejemplo. Sabéis que si quiero añadir el título, pues debo añadir el comando makeTitle. Bueno, con esto ya tendría el título. Comienzo el documento. Evidentemente, makeTitle después de comenzar el documento. Bueno, comienzo el documento. Este sería el texto que vendría por defecto. Y antes de empezar, pues lo que os había dicho, vamos a comentar un poco las páginas web que de donde voy a utilizar para sacar ejemplos y bueno, las voy a poner aquí, voy a hacer una sección que se llame recursos utilizados y voy a poner una serie de ítems, cada uno va a ser una página web. La barra como quiero poner URLs, debo de utilizar el paquete hiperref. Vale, y con esto pues ya puedo poner aquí la primera URL que voy a utilizar. Bueno, vamos a empezar por ejemplo con dentro de Wikibooks hay un manual de LaTeX que me enseña a utilizar gráficos con TICZ. Lo que es interesante de esta página sobre todo es que explica de manera muy sencilla la estructura y el funcionamiento de TICZ y PGF con los drivers de LaTeX. Vamos a dedicar no más de 30 segundos en explicar esta parte muy teórica, pero que yo creo que puede ser interesante, porque siempre oímos hablar de TICZ y PGF y no sabemos un poco qué hacen cada uno. Al final, cuando dibujamos con TICZ, lo que hacemos es utilizar un paquete que se llama PGF. La utilización del paquete PGF es bastante compleja y lo que hacemos con la capa esta de TICZ es simplificar un poco y facilitar la sintaxis del paquete PGF. ¿Por qué es complicado el paquete PGF? Bueno, pues porque cuando dibujamos en LaTeX, en función de los drivers que utilicemos para convertir el documento fuente en
en un documento PostScript, en un documento PDF, necesitamos utilizar un driver u otro driver. Los drivers tenemos aquí estos tres aquí abajo: DipPS, PDFText, DipPDFM. La manera en la que PGF se comunica con estos drivers depende del driver que yo vaya a utilizar. Lo que hago con TICZ es simplificar todo eso de manera que yo no me entero al final o no hago distinción del driver que voy a utilizar, y lo que hago es simplificar al máximo la sintaxis. Entonces, por decirlo de alguna manera, yo voy a utilizar el paquete TICZ y después el paquete TICZ va a ser el que se va a encargar de decir al paquete P, de traducir eso al paquete PGF, que se comunicará de forma distinta dependiendo del driver que utilice para convertir el código fuente en texto. Bueno, indicar también que esta página está dentro de un manual de LaTeX que abarca otras cosas aparte de los gráficos con TICZ, ¿vale? Sería un manual de LaTeX general. Lo que voy a hacer va a ser añadir esta página web a la página de recursos. Bueno, pues ya tenemos la primera página web que vamos a utilizar añadida al documento de Overleaf. La segunda página web que quería comentaros era esta de aquí. Está dentro también de Wikibooks y bueno, pues habla del paquete, dentro del LaTeX, habla del paquete PGF y TICZ. Esta página está muy bien, es un manual extremadamente sencillo del paquete TICZ. No es muy general porque hay muchos comandos que no abarca, pero bueno, eso ya lo veremos luego en un manual bastante completo. Sin embargo, sí que nos ayuda si estamos empezando a dibujar, a comprender cómo se utilizan los nodos, cómo se utilizan los paths, cómo se utilizan el comando draw, etcétera, etcétera. Muchos de los ejemplos que vamos a hacer a lo largo de estos vídeos pues están sacados directamente de aquí o con ligeras modificaciones. Bueno, vamos a añadir también esta página a la página de recursos o a la lista de páginas web que vamos a utilizar como recurso, con otro ítem y otra URL. Bueno, esta sería la segunda página que vamos a utilizar. Vamos a dejar esto preparado para meter la tercera. Y en la tercera página web, que no es una página web, sino que es un manual, es el manual de TICZ y PGF de la versión 1.18, que es la más actual, y es un manual desarrollado por, tenéis aquí, Tilt and Town. Este es un manual muy completo. Yo creo que de los manuales que existen de TICZ, a mí es el que más me gusta. Abarca todo y hay un montón de páginas donde tenéis disponible este manual. Pero bueno, yo os voy a dejar esta de la Boston University, donde tenéis accesible el manual en PDF y os podéis descargar. Ya os digo, no os aconsejo poneros a leer el manual este directamente porque es un manual muy extenso que, bueno, tiene diversos tutoriales, para utilizar distintos paquetes. No solo habla de la utilización de TICZ con LaTeX, sino que habla también de la utilización de TICZ con Text. Es muy general. Casi cualquier cosa, cualquier duda que tengáis la vais a poder encontrar en este manual. Pero bueno, yo os recomiendo que lo utilicéis como un manual de consulta. Está muy bien porque además todas las explicaciones teóricas que hace, al final siempre las complementa con ejemplos en los que os da tanto el dibujo que obtenemos como el código que utilizamos para hacer el dibujo. Como veis aquí, pues este ejemplo y después va describiendo el código que se utiliza hasta que se va obteniendo el dibujo completo. Esto es así en prácticamente todo el manual y es muy útil. Bueno, esta página ya la teníamos añadida a la lista y por último me gustaría comentaros esta otra página
que bueno, sería techsample.net. Aquí en techsample.net podéis encontrar multitud de ejemplos de látex y text. No solo de cómo se dibuja, sino de cualquier otro paquete. Vale, yo creo que una de las mejores páginas que podemos encontrar con recursos y ayuda. Pero bueno, dentro de lo que es TICZ, si os fijáis aquí hay dos ejemplos, pero podemos decir que nos muestre todos los ejemplos y aquí tenemos pues un montón de páginas con diferentes ejemplos. Bueno, ¿qué está muy bien de esto? Pues que rápidamente vemos qué dibujo estamos obteniendo y podemos hacer varias cosas. Podemos obtener el ejemplo en PDF, obtener el código o abrir directamente el ejemplo en Overleaf, que a mí me parece súper útil. Si pinchamos directamente en el dibujo, pues vamos al apartado de un dibujo en concreto, en donde vemos el dibujo y debajo pues vemos el código látex que se utilizó. Eh, ¿Por qué está bien esta página? Pues porque, fijaros, aparte de los dibujos que los podéis obtener de forma alfabética, cronológica, con el pequeño dibujo aquí o con una lista, pues también tenemos unas aquí características como, por ejemplo, gráficos con flechas, arcos, ángulos. Vamos a abrir, por ejemplo, el de flechas. Y aquí tenemos un montón de ejemplos de dibujos que utilizan flechas. ¿Vale? También tenemos distintas etiquetas como por ejemplo dibujos en 3D, animaciones, circuitos eléctricos con circuit TIC Z. En función de la etiqueta podríamos por ejemplo ir a la de etiqueta de dibujos en 3D y tendríamos pues un montón de dibujos relativamente complejos y en 3D. Por ejemplo, vamos a abrir este de aquí, pues aquí veis el dibujo en 3D y aquí tenéis el código. ¿Vale? Ya veis que es muy poco código también para la complejidad del dibujo que estamos tratando. Y además de tratar eso por etiquetas, también lo trata como por una especie de áreas de conocimiento, o áreas científicas o técnicas. Por ejemplo, podemos entrar dentro de química, dentro de computer science o dentro de economía. Si entramos, por ejemplo, dentro de economía, pues tenemos aquí distintas curvas distintos dibujos que podemos utilizar. Yo os recomiendo que siempre que vayáis a hacer un dibujo o lo tenéis muy claro o si no, puede estar bien entrar en esta página, ver los ejemplos que hizo la gente y muchas veces pues podéis aprovechar multitud o gran parte de código de ejemplos que encontréis aquí. Vamos a añadir esta última URL y bueno, vamos a ir directamente, vamos a la página principal, no a la de economía, dejaremos esto así. Y básicamente estas cuatro direcciones son las direcciones que voy a utilizar para... Da un ejemplo, da un error, no sé si habré copiado mal la URL. Voy a copiarla otra vez. Vale. No había puesto URL, había puesto URK. Corrijo esto. Y bueno, ya veis aquí que tenemos las cuatro URLs las cuatro direcciones de las que vamos a sacar la mayoría de los recursos. Bueno, con esto termino esta introducción y a partir de ahora lo que haremos será ir completando este documento con distintos ejemplos, distintos dibujos, etcétera, etcétera. Muchas gracias.